Eterno Padre, Dios nuestro que estás en el cielo en esta hora, queremos agradecerte, queremos bendecir tu nombre en este momento. Permite, buen Dios, que una vez más podamos ser instruidos por tu Espíritu Santo. Bendícenos, Señor, guíanos. En tu santo nombre pedimos estos favores. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Carísimos hermanos, mis amados, en este momento quisiera hablar acerca de la tentación y las pruebas. Quisiera hacer notar la diferencia entre una y la otra. Es muy importante que nosotros tengamos claros estos conceptos, porque hay evidencia de que hay cierto tipo de confusión en cuanto a si Dios permite las pruebas, si Dios envía las pruebas, si vienen de parte de Dios, si vienen de parte del enemigo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, la palabra de Dios es clara y específica relacionado con este contexto. Así es que preparen sus corazones para recibir la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Según la palabra de Dios, en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 12, la palabra de Dios tiene una declaración. Dice lo siguiente: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Mis queridos hermanos, según el diccionario, la palabra tentación viene del griego peirasmos y se utiliza en dos sentidos. Primero, pruebas con un propósito y efecto beneficioso. Segundo, prueba o tentaciones permitidas o enviadas por Dios. También la Biblia dice que al soportar la tentación hemos resistido la prueba. Es decir, que la tentación viene a ser una forma de prueba para nuestra vida. Las Escrituras nos enseñan en el libro de Zacarías, capítulo 13, versículo 9, que tenemos que ser probados. Al decir, los probaré como se prueba el oro. Sin embargo, es importante mencionar que a pesar de que toda tentación es una forma de prueba, las tentaciones nunca son provocadas por Dios. Noten ustedes, pues Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y si Dios no tienta a nadie, ¿por qué decimos que nos prueba? Hay una pequeña diferencia entre ser probado y ser tentado. Veamos tentación. La tentación nace en nosotros, en nuestro interior, y produce una eficacia o es producto a veces de nuestras debilidades. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. En Santiago capítulo 1, versículo 14, la palabra concupiscencia viene del griego epitumia y denota un intenso deseo, es decir, que son nuestros propios deseos que nos llevan a ser atraídos, seducidos y tentados. ¿Notan ustedes? Un ejemplo de lo mencionado anteriormente es el caso de David, del rey David, con Betsabé. Eso está registrado en segunda de Samuel, capítulo 11,
versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, dice la palabra de Dios allí en 2 de Samuel, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, según dice la palabra de Dios. David miró y deseó a Betsabé. Fue su propia concupiscencia lo que empezó a atraerlo y a seducirlo. Por tal razón, la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Allí está escrito en el versículo 4 de 2 de Samuel capítulo 11. La concupiscencia vino allí. Surgió su efecto allí. Ahora, todos conocemos la historia de cómo Dios permite a Satanás probar a Job. De tal manera que podemos afirmar que muchas veces nuestro adversario está presto a probar que realmente podemos fallarle a Dios. Si leemos allí en Job capítulo 2, los versículos del 1 al 6, quizás esa es la forma que él tiene de expresar de una manera u otra que muchas veces nuestro adversario no está presto a probar a Dios, sino que realmente nosotros podemos fallarle a Dios y ser tentados en la prueba. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. Eso es cuando estaban ellos en el desierto. Y esos 40 años que Jehová te trajo en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus preceptos, dando a entender que Dios también nos pone a prueba con dos propósitos. Fíjense ustedes, primeramente, para saber lo que hay en nuestro corazón. Segundo, para ver si guardamos sus preceptos. Israel, el pueblo de Israel, renegó muchas veces en el desierto, a tal punto que desearon volver a Egipto, porque en la prueba hay coacción, hay preocupación, hay desesperación y estrés. Y lo que hay dentro de nosotros se da a conocer, sale cuando hay pruebas, cuando hay presión. Pero en la prueba Dios quiere mostrarte sus maravillas, como lo hizo con Israel allí en el desierto. Dios dejó a las otras naciones para probar con ella a Israel. Según dice en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 22. Es decir, tenemos que ser probados por el mundo, porque Dios dice: los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Zacarías capítulo 13, versículo 9. Las escrituras nos dicen que probó Dios a Abraham en Génesis capítulo 22:1, y todos conocemos la historia. Pero esta situación sacó lo mejor de Abraham y su fe se mantuvo por encima de todas las circunstancias. Abraham pensó: Dios proveerá de cordero para el holocausto. Allí en Génesis capítulo 22:8, ya que su hijo le preguntaba, cuando Dios le pidió en sacrificio que sacrificara a su hijo Isaac, ¿verdad? Así que ya él le preguntaba: ¿de dónde está el cordero para el holocausto? En el versículo 7. Sin embargo, hubo un momento en el cual llegó a pensar lo peor, es decir, en que Dios permitiría que matara a su hijo. Lo más impresionante de la fe de Abraham es que, a pesar de que su hijo muriera, su fe
era que Dios podía resucitar y levantar de entre los muertos allí a su hijo. No se limitó a ejecutar lo que Dios le había pedido sin cuestionar, sino que su fe estaba tan afirmada que él estaba plenamente seguro de que Dios tenía el poder para levantar a su hijo si él lo había pedido de esa manera. Lo expuesto anteriormente, el apóstol Pablo lo expresa de la siguiente manera: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido sus promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es el Todopoderoso. Todopoderoso para levantar aún de entre los muertos al que haya caído. En Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19, la palabra de Dios declara: así que la prueba puede sacar lo peor o lo mejor de nosotros, pero si lo mejor de nosotros sale de nuestro corazón, entonces veremos las maravillas de Dios. En esta hora, yo te pido, hermano mío, amigo mío, que prestes atención a la palabra de Dios, que hagas una decisión firme de prestar atención a la palabra de Dios. Dios quiere ofrecerte vida en abundancia y vida eterna. Te invito para que tomes tu decisión y pueda entregar tu vida en las manos del Señor Jesús. Amantísimo Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, una vez más te agradecemos. Te pedimos, Señor, que nos libre de la tentación, que no nos quite, Señor, las pruebas, porque ellas nos fortalecen, ellas nos purifican como el oro. Sin embargo, que permita que tu Espíritu Santo esté con nosotros para que podamos ser fortalecidos en toda prueba y tentación. En ti confiamos, en ti creemos. Sea tu palabra bendita en esta hora y para siempre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, querido hermano, amigo querido.